Jueves 3 de abril de 2025, emisión 738 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El asunto en ciernes para el día de hoy es un análisis del contexto político interno de Colombia, del departamento del Tolima y del accionar comunista contra Colombia y contra el continente en medio de unas dificultades muy grandes que tenía el país por violencia tripartidista, cuando ya le habían dado sepultura de tercera categoría al Plan Lazo por parte del gobierno Valencia, y en una operación demasiado importante, tropas de la Sexta Brigada dieron de baja en combate al bandolero comunista Jesús Guaracas, alias Chucho Guaracas, hermano de Tarcisio Guaracas, alias Mayor Jaime, y hermano de otro bandido también de nombre Guaracas, que ha sido dado de baja el año anterior por la misma época en el mismo sector. Y desafortunadamente no se le pudo dar la connotación que este hecho mereció, porque el país no salía del asombro de la historia novelesca que había ocurrido esa misma semana en Bogotá con la muerte del bandolero conservador Efraín González Telles, alias Siete Colores. Y además, en Antioquia también hubo una operación importantísima donde unidades de carabineros en el sector de Guatapé dieron de baja en combate sobre el sector de Calderas al bandolero alias Sinsonte, pero también quedó esto en segundo plano porque todas las noticias las coparon la politiquería del señor Valencia, que era el presidente de tendencia conservadora y había sido dado de baja por el Sí, ejército el bandolero conservador Efraín González, que era de la misma línea política. Adelante, mi coronel. mi coronel, ¿cuál era la radiografía de la agresión comunista contra Latinoamérica y cómo incidía ese fenómeno directamente en Colombia? Estábamos ya en la mitad de la década de los 60. Habían pasado ya varios años del ascenso y progresivo descenso del programa del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, de la Alianza para el Progreso. Cada vez los grupos comunistas tomaban más fuerza y se iba borrando la frontera de la violencia tripartidista para que progresivamente las bandas liberales que aún delinquían fueran virando hacia el Partido Comunista y las FARC, que estaban en crecimiento o formación, o hacia un tipo de delincuencia ya más urbana y más dedicada al secuestro, la extorsión y otro tipo de delitos. Entonces, en China y Rusia habían tenido también un enfrentamiento muy fuerte por las divergencias entre Mao Zedong y Nikita Khrushchev. Inclusive hubo un inicio de una guerra que afortunadamente para el mundo no creció, y se dividió completamente el comunismo. Y esa división tuvo mucha fuerza en toda Latinoamérica, porque aparecieron ya grupos marxistas-leninistas en todo el continente y cada uno con su interés, con el fin de promover o la línea soviética o la línea cubana o la línea Pekín, la línea china. Y en medio de todo ese entuerto, se publicó desde La Habana una de las noticias que ya era reiterativa, que se han descubierto planes por parte de la CIA, había descubierto los planes de la narcodictadura cubana para
lanzar nuevas actividades criminales en el territorio venezolano por medio de un grupo criminal que llamaban el Frente de Liberación Nacional, del cual hemos hablado varias veces en episodios anteriores y lo hemos relacionado directamente con el ELN de Colombia. Entonces ya Venezuela estaba inmersa en esa desgracia y la violencia y eran varios los grupos que allí delinquían, pero también había guerrilleros comunistas chinos, prochinos y guerrilleros comunistas prosoviéticos. Ya Venezuela estaba viviendo lo mismo e inclusive la guerrilla en Venezuela estaba igual o más activa que la de Colombia, que aún se enmascaraba un poco el problema con el tema de la violencia tripartidista, porque había grupos de los tres partidos aún activos, además ya grupos de las tres líneas del Partido Comunista. O sea que si hoy aparecen los sabios y los magos descubriendo que Colombia libra 8 conflictos, como dicen, descubriendo que el agua moja. En Colombia en ese momento también librábamos varios conflictos, porque a eso se le sumaban los esmeralderos, las primeras expresiones de narcotráfico que había, y grupos, como ya lo dijimos, organizados de delincuencia privada o delincuencia común. Al mismo tiempo, en el Perú se presentaban ya problemas graves con Sendero Luminoso y el MRTA, y hubo un asalto de uno de estos grupos terroristas a unas minas. Sabemos que lo hemos estudiado también aquí, que el Perú es uno de los países con mayores reservas de varios minerales, entre ellos el oro, el cobre, en la zona andina. Y allí también hubo un ataque terrorista en una mina que se llama Santa Rosa, ubicada alrededor de Concepción, donde los delincuentes se robaron los víveres y algunas armas de unos escoltas que iban transportando unas cajas de dinamita para eh, explotar una de esas minas. Obviamente también se llevaron la dinamita y con esa después produjeron varios atentados terroristas, tanto en la ciudad de Huancayo, en la capital del departamento de Junín, como en otras ciudades, llegando inclusive a la capital peruana. Y en Cuba, en medio de todo ese enredo, se ha presentado el famoso problema que fue muy comentado en Latinoamérica y aún se comenta cuando se habla de la pelea de bandidos que tuvieron los dos terroristas Fidel Castro y el Che Guevara. Los comunistas lo enmascaran muy bien y dicen que era una conveniencia para la revolución que el tal Che Guevara saliera de ahí y fuera a Angola, y otros dicen que fue la forma de quitárselo de encima el narcotraficante Fidel Castro debido a que le hacía sombra. Lo cierto es que desde ese momento el delincuente Ernesto Guevara La Serna dejó de ser parte directa del narcogobierno cubano y salió por el mundo a exportar terrorismo hasta que encontró su destino final en la zona rural del estado boliviano. Y así ocurría en República Dominicana, estaba la situación terrible, hubo una masacre allá derivada de unos enfrentamientos violentos que hubo eh, con una revuelta encabezada por algunos militares que estaban siendo instrumentalizados por la narcodictadura cubana y querían imponer un régimen comunista procastrista en la isla. En Guatemala estaban creciendo todos esos grupos que más tarde fundaron la Unión Revolucionaria Guatemalteca. En El Salvador se estaban formando también varios grupos que años después formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación y ya actuaban con acciones violentas. Y en el Brasil, ese movimiento de los sin tierra y las guerrillas urbanas que llegó a dirigir el señor Marighella estaban apareciendo con mucha intensidad, igual que en el Cono Sur. Chile, Argentina y Uruguay había muchos problemas. Entonces ese era un escenario grande del cual Colombia no podía ser la excepción. Mi coronel, ¿cómo incidía el fenómeno de la agresión comunista contra la Iglesia Católica, consentida desde el Vaticano por altos jerarcas de esa institución? Y a la vez, ¿cómo incidía
esta contra Colombia en 1965? Y desde los dos concilios vaticanos que hubo y la herencia que le dejó Juan XXIII a Pablo VI y el antecedente largo que traía desde la época de Mussolini, el padre y luego Papa Pablo VI, se estaba gestando dentro de algunos sectores de la Iglesia Católica en Europa esa teoría de la Iglesia obrera, de la Iglesia marxista cristiana. Y cuando ya llegó al poder, su santidad Pablo VI ya fue de frente, que se dedicó a darle relevancia a esto. Entre tanto, en Brasil, el obispo Helder Câmara había sido uno de los principales impulsores de la misma idea casi al mismo tiempo. Y la iglesia, o los sectores de la iglesia influenciados por esa línea marxista obrera cristiana, enviaron a varios países del mundo, no solo a Colombia, al África también, al Asia y aquí a Latinoamérica, varios sacerdotes que tenían esa visión de convertir la iglesia en un instrumento de la revolución marxista. Y el Papa Pablo VI no ocultaba su tendencia a favor de esos grupos. Y estando ya en Italia, fue y visitó uno de los bastiones comunistas más grandes que había dentro de los sectores marxistas cristianos y les echó un discurso muy ambiguo, como ha sido la característica de los sacerdotes que han estado metidos en estos temas de promover la violencia, y el padre o el papa Pablo VI, que era de un lenguaje muy florido y muy hábil para expresarse, entonces dio un discurso de esos de que no, pero sí, que, y en el fondo lo que se leía entre líneas era que era legítima la violencia para hacer los cambios, porque los seres humanos lo necesitaban. Y al leerlo por encima parece como un discurso pacifista, pero tiene el veneno inserto. Aquí en Colombia, el cardenal Concha Córdoba le envió una carta muy fuerte al señor Camilo Torres, de la cual hablamos en el episodio en que estudiamos la historia del terrorista Camilo Torres Restrepo, y el cardenal le cuestionaba que los sacerdotes deben ser apolíticos. Recordamos que Camilo Torres escribió una carta muy diplomática, muy hábil también, como buen cura, dándole a entender que él estaba era con la iglesia de Dios y que eh, él estaba luchando porque los pobres tuvieran una igualdad, pero que no estaba con la lucha armada. Se lavó las manos. Y lo que sí recordamos que era que al mismo tiempo la mamá de Camilo Torres salió abiertamente a defender a su hijo como sacerdote marxista. La carta de Camilo Torres era dura, no era una carta suave, pero la manejaba con términos muy pulidos para decir lo mismo, y le cuestionaba al cardenal que cómo la Iglesia Católica podía ser connivente con casos de familias que ganaban 30.000 pesos diarios de la época, mucho dinero, muchísimo, y había gente que no tenía ni siquiera para comprar una panela. Entonces, que él estaba en esa lucha y que él era un cristiano, pero naturalmente que no estaba con la violencia. Todos sabían que sí, pero él sabía decir las cosas. Entonces, como vemos, lo que ocurría en las altas jerarquías de la iglesia tenía repercusión e inclusive línea directa por medio de los sacerdotes obreros que venían a Latinoamérica a promover esta nueva visión de la iglesia, del Dios o del Jesús, verbo y no sustantivo, y de la iglesia al lado de los pobres, porque Jesús estuvo al lado de los pobres. Y para la época, el ELN acababa de asaltar el municipio de Simacota, Santander, e iniciaba su accionar criminal en varios departamentos y ciudades con muchas actividades criminales, y se notaba evidentemente la cercanía del cura Camilo Torres
desde su condición de capellán de la Universidad Nacional, además de presidente fundador de un movimiento del cual hacían parte varios estudiantes, entre ellos Jaime Arenas, de quien también hablamos aquí ya, y que el sacerdote terrorista Camilo Torres lo convirtió en delincuente. Adelante. Entonces, ¿cómo sintetizaban los medios de comunicación la eliminación en combate por parte de las fuerzas militares y de policía de connotados bandoleros tripartidistas, identificados como los alias Chispas, Desquite, Sangre Negra y Efraín González, por citar solo algunos? Bueno, en ese momento, como decimos, todas las noticias estaban centradas en el mes de junio del 65 en un hecho trascendental que fue la complejísima operación militar que se realizó en el barrio San José, al suroriente de la capital, en la cual el bandolero Efraín González solo se enfrentó a un grupo especial de inteligencia que fue a capturarlo y que estaba apoyado a la distancia por una unidad de policía militar que llevaba la misión no tanto de capturar a este bandido, sino de rodear el área para evitar que se escapara y evitar que los curiosos y los vecinos del sector se metieran en medio de la operación, que desafortunadamente terminó en la muerte de varios militares y del bandido. Y pues como esa noticia era de primer orden y como lo decimos, el presidente era del Partido Conservador y este bandido, Efraín González, representaba los intereses particulares de ese partido, obviamente eso iba a traer una especie de consecuencias mediáticas y políticas. Y la crónica más común en todos los medios de comunicación era un recuento de cómo en ese gobierno habían caído varios bandidos que han iniciado a delinquir en el gobierno anterior. Y el señor Valencia, que era presa de la vanidad eterna y se autoelogiaba todo el tiempo de ser dizque el presidente de la paz, inclusive todavía hay quienes lo llaman a él, decía que en su gobierno han sido dados de baja los cuatro bandidos tan conocidos y otros, Tarzán, los que hemos nombrado aquí, e inclusive los otros dos que mencionamos al inicio, que no los citan en este reporte. Pero claro, desde luego, eso no iba a conducir a ninguna paz eficiente, sino que era parte de un argumento muy bien manejado en tema mediático, porque si íbamos a la realidad, eso no era ninguna obra del gobierno, ni ninguna genialidad del gobierno, sino era el trabajo tan constante de las tropas encabezadas por el general Alberto Ruiz Novoa desde el Ministerio de Defensa y por los mismos campesinos que ante la ineficiencia del gobierno decidieron unirse a las fuerzas militares para ayudar a localizar a esos delincuentes. Acción del señor Valencia no hubo ninguna, pero él también instituyó algo que después se volvió ridículo y costumbre y que hoy en día es más vergonzoso, es que los ministros de defensa civiles y los politiqueros salen a poner eh, la cara diciendo que son ellos los estrategas de todas estas operaciones. Esto fue acción neta de las fuerzas militares y la policía y de nadie más. Coronel, ¿cómo describieron para la posteridad el caricaturista Chapete y el editorial del diario El Tiempo el testimonio de gratitud a los soldados que perdieron la vida en la operación militar contra el bandolero conservador Efraín González Telles, en el barrio San José de la capital de la República? Bueno, mi coronel, la caricatura de Chapete muestra un mensaje muy diciente, un campesino en Alpargatas,
al lado del soldado que está cumpliendo siempre el deber y la bandera de Colombia izada al lado de un rosario de cruces de todos los de víctimas de este bandido y naturalmente de los demás bandidos de la violencia tripartidista. Pero relata también o se enfoca en que los 5 soldados que perdieron la vida tratando de doblegar a este bandido que estaba atrincherado en una casa eran gente del común que estaban ofreciendo la vida por Colombia. Lastimosamente para los dirigentes políticos lo único que les interesaba era la prensa. Ellos eran los héroes. Claro, el presidente Valencia se vio obligado a condecorarlos con la Cruz de Boyacá algunos y otras medallas, pero eso no cambiaba el fondo del asunto. Un ejército integrado por gente del pueblo defendiendo a Colombia y de paso manteniendo en el poder a estas castas corruptas que siempre lo han utilizado para su beneficio, como era evidente con el señor Valencia, que no tenía la menor idea de seguridad nacional, no le importaba, como no le importaba casi ninguna otra cartera, pero donde se trataba de darse autopublicidad, ahí estaba. Entonces la caricatura de Chapete es muy diciente, porque no aparecen sino la bandera de Colombia que representa a nuestra nación, el cementerio donde están todos esos muertos, producto de esa violencia que promueven los que no están en la foto, y el soldado y el campesino, que son los dos que más sufren esa tragedia. Y el editorial del diario El Tiempo hizo una fuerte reprimenda contra, entre comillas, quienes desde la clandestinidad dirigían a Efraín González. No decían de frente contra el Partido Conservador o los sectores del Partido Conservador, porque como ya sabemos, estaban en medio del Frente Nacional y todos se hacían pasito y se lanzaban pullas de esa manera, pero no se decían las verdades tan completas como eran, porque no les convenía que Gustavo Rojas Pinilla o Alfonso López Miquelsen les fuera de pronto a dar una sorpresa en las elecciones del 66 y les cambiara el tercio. Inclusive en esos días ocurrió una cosa curiosa propia de la politiquería descompuesta. En la Dirección Nacional Liberal hubo un rifirrafe entre los dueños del partido, dueños del país, y el señor Carlos Lleras Restrepo, que llevaba ya 7 años largos, ya iniciaba a completar el 8.º año de autopublicidad para ser presidente, se las dio de digno y dijo que renunciaba a la candidatura. Y entonces, ¿quién dijo miedo? Al estilo Petro, esa noticia se volvió tan importante como la muerte de Efraín González y el país navegando en sangre y ellos allá peleando, suplicándole al doctor Lleras Restrepo que regresara, que reversara la decisión y que Colombia lo necesitaba en el próximo periodo presidencial y todavía le faltaba un año al gobierno del señor Valencia. Entonces, como vemos, todo un contexto en que la violencia afectaba solo a los colombianos sin posición ni posesión económica fuerte, mientras los otros sujetos de cuello blanco se repartían el poder, se daban autopublicidad y el charco de sangre seguía creciendo. ¿Cómo explotaba el presidente Valencia para su caudal político el abnegado sacrificio de las tropas en la lucha contra el bandolerismo tripartidista en 1965 y ya próximo a finalizar su periodo presidencial? Pues aprovechó de manera muy hábil su acción. Aquí lo vemos metido intencionalmente y populachero en medio de los oficiales que sacan de la iglesia aquí en el centro occidente de Bogotá, donde se celebraron las exequias de los militares, de 2 de los militares muertos. Está él ahí presente y obviamente las fotografías se enfocan más en que estaba el presidente presente y no en los soldados muertos, ¿no? Será más importante el presidente que la vida de los 2 soldados que fallecieron. Y se echó un discurso de esos 20 julieros que lo caracterizaban y dijo que hasta el final seguirá la lucha, ya que se encuentra
en la séptima paila del infierno al lado de todos los que le han hecho daño a Colombia. ¿Será que alguien le recuerda cuál fue o a cuál final fue el que llegó? Porque además de darse publicidad con lo que ha sucedido en todos esos años de tragedia en Colombia, lo que dejó fue una herencia de politiquería y descomposición que siguió instigando esta situación anómala que nos caracteriza. Pero en síntesis, él sí lo aprovechaba muy bien y cada vez que podía salir a los medios era dar a entender que él era el que estaba pacificando el país y no el sacrificio y la sangre de los soldados. Y como vemos, los medios le daban más importancia a que el presidente estuvo en el sepelio y no a que el soldado había perdido la vida. ¿Quién era el bandolero comunista alias Chucho Guaracas, eliminado por unidades de la Sexta Brigada en el Tolima en 1965? Bueno, mi coronel, de este bandido se decían muchas cosas. Primero, era que como los guaracas eran varios, y ya vimos que ha caído otro y lo han confundido con el que posteriormente fue uno de los cerebros de los diálogos de paz de el señor Belisario Betancourt. Entonces, como que tendía a confundirse y además porque a todos guaracas, y entonces si moría un bandido de esos, la gente no identificaba bien y por eso eh, estos delincuentes se supieron cobijar muy bien con el manto del Partido Comunista. Pero ese mismo día que ocurrió la baja de el sepelio de los soldados que han muerto en la operación contra el delincuente Efraín González, cayó en el Tolima el tal Chucho Guaracas y se publicó la hoja de el resumen de lo que tenían en los archivos de inteligencia de la Sexta Brigada y de verdad que tenía un prontuario aterrador. Y solamente se publicaron los hechos que ha cometido entre abril del 64 y mayo del 65. Entonces, decimos apenas en 13 meses, sin contar, como se decía coloquialmente en esa época, los datos de otros municipios y de otras épocas. Contaban, por ejemplo, que en el, la vereda del Brillante del municipio de Ataco eh, había asesinado a un señor Efraín Valencia porque no le daba apoyo a los terroristas y que acto casi seguido en el vecino municipio de Planadas había asesinado a otros tres ciudadanos, tres campesinos, uno de nombre Cardenal Rada y otros dos, Carlos Lozano, y otros tres, perdón, Carlos Lozano, Arnoldo Garzón y Eugenio Quiroga, por la misma razón de que las guerrillas comunistas no recibían el apoyo de esos señores ni se sometían a lo que ellos les decían. Y el 26 de septiembre del 64, eh, con ocasión del aniversario de un grupo que luego se volvió parte de las FARC, que se llamaba 26 de septiembre, que era otra de las organizaciones que ha formado el Partido Comunista armadas allá en el Tolima, asesinó a un señor de nombre Arturo Arroyo. Y el 21 de octubre, casi un mes después de ese crimen, asesinó a un señor de nombre Eliezer Cubillos, que era un dirigente comunal campesino del Partido Conservador, que obviamente no estaba en la línea de él. Eh, Después, en el municipio de Ataco, cometió varios crímenes, asaltos a propiedades, asesinó a varias personas, eh, asaltó fincas, por ejemplo, la del señor Albino Román, en ese sitio la incendió y se robó todo lo que le servía y desde luego sus cuadrillas no podían dejar atrás la vieja práctica de violar mujeres y de eh, incendiar las propiedades, destruir los cultivos y alejarlos de la zona a nombre del Partido Comunista, algo que el señor de Rux jamás ha querido publicar. Y de ahí para allá siguió por todas esas veredas de los municipios cercanos a Chaparral, eh, a Taco y en general en el sur del Tolima,
sembrando la muerte y el terror y diciendo de frente que él era de las guerrillas del camarada Tiro Fijo, el hombre que tenía en jaque al ejército, que se había escapado de Marquetalia y que ahora estaba haciendo feria y fiesta en Río Chiquito y que luego lo vieron en el Pato. Eh, Parte de su recorrido lo incluía con delegados del Partido Comunista repartiendo propaganda y promoviendo que la gente, los campesinos, especialmente los jóvenes, se unieran a la lucha armada. Y un mes antes de ser eliminado este bandido, atacó o participó en una emboscada contra una unidad del ejército y dejó herido y lisiado de por vida al cabo José Humberto Córdoba y graves heridas a los soldados Jorge Lazano, Lisímaco y Jaime Marulanda. Entonces, este bandido pues había causado mucho terror al mismo tiempo que Tirofijo y su banda cometían otros delitos en el sur del Tolima, en aquellos municipios donde 5 o 6 años antes el señor Alberto Lleras Camargo les había dado la larga a todos esos delincuentes de formar repúblicas independientes. Reiteramos, esto no lo cuenta el señor de Rux en su informe y eso que dice él que escribió la verdad sobre el conflicto. Esa transición de los comunistas en el sur del Tolima está aquí graficada con las acciones criminales de todos estos delincuentes. Por razones obvias, el prontuario, que como lo vemos era apenas el de un año y no se le incluye el anterior, ya que la familia Guaracas venía toda, como dicen los campesinos, cooperada con la guerrilla desde los años 50, tenían una larga lista de crímenes y este delincuente era uno de los cabecillas y era o estaba en la lista de las fuerzas militares desde hace rato, pero no se ha podido localizar. Por eso se volvió un objetivo total para las tropas de la Sexta Brigada y fue dado de baja, pero reiteramos, como coincidió con la muerte de Efraín González en Bogotá, pues la noticia quedó por allá en el último rincón y a duras penas se mencionó en los medios de comunicación. ¿Cómo describieron los medios de comunicación la exitosa operación militar de contraterrorismo rural de la Sexta Brigada que culminó con la muerte en combate del bandolero comunista alias Jesús Guaracas en 1965 en el sur del Tolima y por qué, pese a la importancia de este golpe táctico, su noticia pasó casi desapercibida por los medios de comunicación? Bueno, pues como usted dice, pasó muy desapercibida. Tropas del batallón Caicedo lo tenían en la mira. eh, lo tenían enfocado para capturarlo y no se ha podido hacer. Y se organizaron unos grupos que eran entrenados por la Escuela de Lanceros o por los lanceros que eran los grupos de inteligencia y localización que fueron muy efectivos durante el desarrollo del Plan Lazo, especialmente en el Viejo Caldas y el Valle. Y también la Fuerza Aérea fue mejorando su capacidad y apoyaba mucho con inserciones y extracciones de pequeños grupos en diferentes zonas. Y así, con el apoyo de campesinos que han sido guerrilleros liberales y se unieron al ejército, se logró localizar a este bandido y hacer una incursión táctica sorpresiva terrestre y se le llegó hasta el sitio donde el delincuente eh, tenía su guarida principal en la vereda La Encillada del corregimiento eh, Campo Hermoso de Ospina de Santiago Pérez en el sur del Tolima. Le llegaron de sorpresa y no solo que lo eliminaron, sino que destruyeron toda una infraestructura que tenía este delincuente. ¿Cómo sería de malo el tipo como persona, como criminal, que los mismos bandidos lo llamaban Caín? Y eso pues significa mucho, no quiere decir mucho cuando le decían Caín. Y enfrentó a las tropas, pero fue eliminado en su guarida. Y cuando ya se hizo todo el registro, lo que había, lo que tenía era un emporio del Partido Comunista, una especie de Marquetalia chiquita allí, donde tenía todo el mundo organizado y con documentos, con actas y con proyectos del Partido Comunista. Repetimos, fue una
baja importantísima, un golpe duro para el Partido Comunista, pero como usted mismo lo anota, quedó opacado por la muerte del bandolero Efraín González. ¿Qué otro golpe de importancia dio al día siguiente el Cuerpo de Carabineros de la Policía Nacional en el área rural del municipio de Guatapé, en el oriente de Antioquia? Pues que mientras en el Tolima se buscaba intensamente a todos estos bandidos que ya eran una nueva versión de la violencia tripartidista, en Antioquia también estaba tomando fuerza esa nueva línea de acción de la violencia tripartidista, porque pues sabemos que la intención del Partido Comunista era ganar todas esas zonas, vender la idea entre los delincuentes que había que unirse todos alrededor de una idea de lucha contra pobres, perdón, de ricos contra pobres y de pobres contra ricos. Y este bandido, el tal Sinsonte, se ha dedicado a delinquir en toda esa zona del oriente antioqueño, Cocorná, San Luis, San Francisco, San Rafael, El Peñol, y venía sembrando el terror porque además era un bandido muy liso. El nombre era Gilberto Castaño Gallego, nombres y apellidos completamente antioqueños, de origen liberal, y se movía por la zona delinquiendo de todas maneras, de todas formas, y también era un objetivo para el gobierno departamental, pero especialmente para la Cuarta Brigada, que tenía bajo su jurisdicción el mando de una compañía de carabineros muy efectiva que se movía por toda la región. Y un trabajo de inteligencia del F2 de la Policía Nacional logró establecer que en un sitio que se denomina Las Calderas, en el área urbana de Guatapé, perdón, rural de Guatapé, el bandido tenía la guarida. Entonces se organizó la operación muy parecida a la que se hizo en el sur del Tolima contra Guaracas, se hizo la infiltración sorpresiva de noche y cuando al amanecer del 10 de junio del año de 1965, los policías estaban tomando dispositivo para rodear la casa y capturarlo al bandido. Este delincuente salió armado desde la vivienda, detectó el ruido y se presentó inmediatamente el enfrentamiento y el agente de policía carabinero Víctor Hugo Aguirre, que estaba de frente, fue con el que primero intercambió disparos y el bandido fue más efectivo y asesinó a la gente, pero los compañeros reaccionaron muy bien y lo eliminaron y fue una gran noticia para el departamento de Antioquia y la región quitarse de encima ese bandidazo que causaba tantos daños. Pero igual, la noticia, como la vemos, está por allá en los últimos rincones del periódico, porque todas las páginas principales relacionadas con los temas de seguridad estaban dedicadas a hacer la reconstrucción, a escuchar testimonios o la publicidad que se estaba dando el señor Valencia con la muerte de Efraín González. Para la fecha, ¿qué otro de suprema gravedad para el orden público ocurrió en el mismo día en el Caldas, Huila, Cundinamarca y el Valle? Pues todos estos titulares y por las fechas todas que son 11 de junio, es decir, que revelaban los hechos que han ocurrido el día 10, demuestran que la situación del país era muy compleja, que el plan Lazo había hecho mucho, pero no ha resuelto el problema, que la responsabilidad de la dirigencia política seguía siendo total en esa situación y que todo ese autoelogio que hacía el señor Valencia, pues no era más que eso, autoelogios, porque no coincidía con la realidad. Por ejemplo, en el área eh, rural del municipio de La Victoria había sido secuestrado un finquero de nombre Miguel Cardoso y a quien habían dejado libre después de que había pagado 20.000 pesos, eh, según lo ha confirmado la alcaldía de La Victoria Caldas. Recordemos que en esa época los alcaldes tenían las jurisdicciones especiales de orden judicial. Y en el municipio de Santana Ramos, en el Caquetá, tropas del ejército habían capturado a
varios bandidos del Partido Comunista que estaban abriendo zona allí, de nombre de David Peña, alias Miller, Arnulfo Oviedo, alias Álvaro, y otro de la cuadrilla de Pachón Prieto, alias Rapidol, que era uno de los lugartenientes de Tiro Fijo y uno de los que habían participado en la creación de las repúblicas independientes, tanto del Pato como del Guayabero, y que tenían relación directa con Januario Valero u Oscar Reyes. Entonces vamos sumando y nos vamos dando cuenta que las cosas eran muy complejas, y simultáneamente esa misma noche que caía Efraín González en Bogotá, a muy pocos kilómetros de la capital o del sitio donde cayó Efraín González, para ser más específicos, la Policía Nacional y el Ejército allanaron una casa de propiedad de un sujeto de nombre Marco Tulio Díaz Chaparro, y le encontraron una fábrica de bombas y artefactos explosivos para los miembros de la Juventud Comunista, que estaban haciendo el apoyo o lo que llamaban la solidaridad en Bogotá por las acciones militares en el Pato, Río Chiquito y Guayabero. Entonces, en síntesis, mientras el ejército los perseguía en el Caquetá y en el Huila y en el Tolima y en otras partes, a los bandidos, las redes urbanas de la Juventud Comunista y el Partido Comunista tenían aquí en Bogotá varios epicentros de acopio de dinamita y de formación o elaboración de explosivos y de organización de células, y a pesar de los continuos golpes que se les había dado, o inclusive los fracasos que ellos mismos habían tenido, como el caso del que se les explotó la casa llena de explosivos aquí al norte de Bogotá, que era el antiguo mercenario de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial con las fuerzas francesas, no paraban, y era como las hidras que tenían varias cabezas y volvían a resurgir. Y en este caso, en la localidad de Soacha, muy cerca de Bogotá, encontraron en una casa una fábrica de artefactos explosivos y un taller de armería en el que había varias piezas de distintas armas, en las que se notaba que se hacía trabajo de reparación de armamento para los bandidos que estaban delinquiendo en diferentes partes del país. Entre tanto, en Cali se ha logrado, por medio del gobierno nacional, superar un impasse que había, ya que como el estado de sitio tenía que terminarse por ley, todo el proceso que se estaba haciendo contra los 20 bandidos que han capturado por el secuestro de Eder había pasado a la justicia ordinaria, pero lograron hacer una figura ahí y se les hizo consejo de guerra a esos delincuentes. Y en el Quindío, donde supuestamente ya se había eliminado gran parte de la violencia tripartidista, en una operación del ejército con la policía contra otra banda de delincuentes, de esos remanentes que quedaban de esas cuadrillas, fueron dados de baja 3 bandidos que tenían relación directa con las redes urbanas del Partido Comunista y con las FARC, que se estaban formando en la zona y estaban dedicados ya a otros delitos, no solo al secuestro y la extorsión, sino también en el robo de automotores y lo que llaman los desguazaderos, y con ese dinero financiaban las guerrillas. Un panorama que nos demuestra que el problema no era solamente Efraín González, ni para que el presidente se diera publicidad, ni para que el señor Lleras Restrepo se la diera de bravo, que renunciaba a la candidatura porque no había garantías por la dirección nacional de su partido, sino que era en todo el país donde los comunistas estaban siguiendo la línea que venía del exterior, y varias formas delictivas financiaban toda esta violencia contra Colombia. ¿Cómo podemos resumir la actitud politiquera de los dirigentes nacionales a pesar de la grave crisis de violencia y desorden público que se evidencia en este momento en Colombia? Quizás esta noticia, que era publicada a menudo por los periódicos y la titulaban Sesiones del Senado y la Cámara, y entonces como los periódicos lo sacaban de la rotativa tipo 2, 3 de la mañana para que llegaran a distintas partes del país a partir de las 6 de la mañana, 7, 8, depende de la distancia, tenían que trabajar muy a la carrera,
pero casi siempre esperaban hasta que las sesiones del Congreso terminaran tipo 8, 9, 10 de la noche y rápidamente los corresponsales elaboraban los informes y allí los linotipistas organizaban las páginas que estaban en blanco y colocaban eso y a imprimir y a repartir. Es increíble que el día que se publicaba el tema de la muerte de Efraín González y que en el Congreso se sabía lo que estaba pasando, estos sujetos anduvieran en otros paseos. Por ejemplo, eh, como por ley la elección del designado a la presidencia tenía un periodo, un tiempo, había que estarla revalidando y ya se le ha cumplido el periodo al señor Montalvo. Estos sujetos politiqueros del Partido Conservador, encabezados por un sector laureanista, estaban más preocupados ese día era porque se eligiera urgentemente a quien reemplazaba a Montalvo con el cuento de que el Estado no se puede quedar sin un designado y no en los problemas graves que tenía el país. Había un anuncio del presidente Valencia que era necesario devaluar el peso frente al dólar. En ese tiempo funcionaba diferente. No era como está ocurriendo hoy, que de acuerdo con los flujos del mercado, no que era decisión oficial. Entonces, el partido del MRL, que tenía su representación con comunistas y liberales torcidos, bueno, creo que decir liberales torcidos es como repetir una palabra en ese tiempo, ¿no? Estaban promoviendo que había que hacer la devaluación para que se mejoraran los salarios de los obreros y toda la politiquería que han utilizado alrededor de eso. Y que tenían en ese momento, también decían ellos, coincidencia con tres sectores que era la NAPO y el otro eran el laureanismo y el alzatismo. Y es lo que siempre hemos cuestionado, que 15 años antes eh, los liberales de izquierda que encabezaba Gaitán, que supuestamente eran los que ahora representaba el MRL, y los laureanistas se odiaban a muerte y ahora eran aliados en el Congreso de la República. O sea que Alfonso López y Álvaro Gómez ahora eran amiguis después de que los papás se odiaban a muerte. Eh, también se le señaló que, dizque el almirante Piedradita, que ha sido miembro de la Junta Militar, eh, estaba metido en unos actos de traición al general Rojas Pinilla y que eso venía desde la época en que Rojas era presidente, porque Rojas era conservador y Piedradita era liberal, y un poco de insensateces, y finalmente eh, que era que unas propuestas que había de temas económicos no se habían podido realizar porque los parlamentarios intencionalmente se han retirado para romper el quórum. Todo eso nos lleva a pensar y a deducir y a inferir que la dirigencia política siempre ha sido descompuesta, que jamás se ha centrado en los problemas esenciales del país y que así como el presidente andaba buscando réditos personales con la muerte del bandido Efraín González y olvidando intencionalmente la tragedia de todas las regiones, porque él era el pacificador, en el Congreso de la República andaban era pendientes de cómo acomodar sus fichas y de cómo armar escándalos para tapar otros, igual que hace el señor Petro ahora. Nada nuevo en nuestra dinámica. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional entre 1958 y 1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano. No, no puede tener éxito porque lo que estamos viendo en este caso específico es que el señor Valencia tomaba un caso específico que salpicaba eh, de manera asqueante a su partido, que era la relación de un sector importante de los conservadores con Efraín González, y que él muy hábil fue allá no a rendirle homenaje a los soldados muertos en el sepelio, sino fue a lavar la imagen del partido y a demostrar que el presidente estaba con el lado correcto del país. Politiqueros sin límites. Entre tanto, el Partido Comunista seguía con su proyecto de destruir a Colombia, organizando las guerrillas comunistas en diferentes regiones del país. Y los del MRL, que estaban revueltos con los comunistas, no paraban de estimular la violencia, como lo vemos en el Quindío y en Antioquia con el tal Sinsonte. Por ende, no hubo paz. Fue un cuento muy bien manejado por el señor Valencia de que él haya pacificado el país. Ya han pasado 60 años de esos hechos y la mecánica de la autopublicidad y de la mentira y el engaño y de complicidades desde sectores oficiales en el alto nivel con los grupos criminales sigue igual, solo que con diferentes actores. Por lo tanto, pensar que la paz de Petro, llamada paz total, va a ser diferente a la pacificación teórica del señor Valencia con el cuento de que fue él el que pacificó el país cuando en realidad fue eh, trabajo de las fuerzas militares que no tuvieron el respaldo político ni logístico suficiente, pues estamos hablando de que es más de lo mismo y enmascarar la verdad con argumentos que no coinciden con la verdad. Adelante, mi coronel, con su comentario para hoy. Sí, mi coronel. Hoy jueves 03 de abril estamos presentando el episodio de Memoria Histórica por parte de Fundel número 738, que trató, entre otras cosas, o entre otros temas, de la muerte en combate del terrorista del Partido Comunista Chucho Guaracas en el Tolima en 1965. Objetivo Colombia. El martes 25 de marzo, Ogaño, o sea, antier, veíamos y analizábamos en el episodio 731 el trasiego criminal del terrorista Jaime Tarcisio Guaracas, alias Mayor Jaime, o Comandante Jaime Guaracas, del grupo terrorista de la FARC, hermano menor de este otro terrorista y fundador, junto con alias Tiro Fijo, de la organización narcoterrorista FARC, y un supuesto motivo para que ese sujeto concibiera esa atroz organización por la muerte de sus familiares, todos pertenecientes al Partido Comunista, por parte, según él, según Jaime Guaracas, del Estado, por culpa del Estado. Pero como hemos visto en este episodio, ello no es cierto. Por fortuna, para Colombia, el fascineroso Chucho Guaracas fue abatido en combate en el Tolima en el año 1965, como fueron eliminados alias Chispas, Desquite, Sangre Negra y Efraín González, entre muchos otros. De no haberlos dado de baja, cuánto daño nos hubieran hecho, como daño nos causan quienes aún están vivos o fuera de las penitenciarías, unos en el monte, otros en el Congreso y otros supuestamente negociando la paz
que ellos mismos atropellan, pues todos, al servicio de la doctrina comunista, se precian de disparar y asesinar a sus propios compatriotas y destruir su propia madre patria. Verbi gracia, y haciendo abstracción a los hechos de violencia descritos en este episodio, veamos uno que puede sintetizar tanto desgreño nacional. Si no fuera por esos miserables apátridas farianos, y si no fuera por esos miserables gobiernos que no los han combatido, o por las organizaciones internacionales, perdón, que avalan los falsos procesos de paz y la indolencia social y de contera facciones de la Iglesia con discursos ambivalentes, la niña Daisy, que a sus 38 años aún habla como una niña, junto con aproximadamente 18.677 niños, según datos de la misma JEP, no hubiera sido violada, ultrajada y privada de su cándida niñez, oprobiosa costumbre que hoy, sí, hoy, jueves 3 de octubre de 2025, aún pervive. ¿Cómo sobreviven los perniciosos y espurios procesos de paz debido a la debilidad de carácter de todos los gobiernos que se arrodillan ante estos grupos terroristas y no los combaten a sabiendas de que disponen de las más preparadas a nivel mundial fuerzas militares y de policía para diezmarlos con las armas? Causa desazón. A mí me causa que mientras la valiente Daisy pide justicia para quienes la esclavizaron, o sea, para los cabecillas del grupo terrorista FARC, quien la entrevista o quien la entrevistó considera que los procesos de paz suplen la justicia. Allá él, como allá también quienes escriben columnas de prensa reprochan estos atropellos, llaman comandantes a los cabecillas de estos grupos terroristas, pero al mismo tiempo participan de los llamados procesos de paz. ¡Qué ironía! El episodio contado por la valiente Daisy me recordó uno de tantos presentados en Fundel. Entre todos, el que se refería a la muerte de un niño que, llevado a la fuerza por el M-19, fue fusilado por orden del terrorista Pizarro, alias Carro Loco, por el delito de haberse comido un pedazo de panera para calmar su hambre. Lo que de veras no me sorprende es la defensa que de Sandra Ramírez, dicen que su nombre de pilas es Griselda Lobo, hacen sus camaradas del Partido Comunes, y no me sorprende, porque esa es la ética de los comunistas, muy diferente a la ética nuestra. Volviendo a la muerte de terrorista del Partido Comunista Chucho Guaracas, esa suerte deberían correr todos sus iguales. Desde Fundel puntualizamos los daños que le hacen a Colombia los comunistas, narcoterroristas y las consecuencias de no combatirlos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Muy triste lo que usted menciona acerca de el caso de Daisy, pero es una cruel realidad de lo que nos pasa. Y eso comenzó precisamente en los años 50 y 60, cuando estos bandidos Guaracas y Rapidol y Valeva, Januario Valero y Tirovijo y Jacobo Arenas y Gilberto Vieira y los demás directivos del Partido Comunista estructuraron esa oleada de terror contra Colombia y, como usted muy sabiamente lo dice,
se ha convertido en que para políticos, para juristas, para periodistas y para académicos, el cuento de la paz suple la justicia y oculta las barbaridades y los exime de todas culpas, responsabilidades y penas. Por eso insistimos que definitivamente mientras perviva ese esquema, mientras pervive ese mismo sistema de hacer política y politiquería con el cuento de la paz, no habrá ocurrido nada diferente a la prolongación de la agonía. Esta noche continuaremos en las actividades de análisis político-estratégico con el fin de seguir sembrando semillas, pensando en que cuando el cultivo florezca y crezca y haya cosecha, tengamos personas con visión de estadistas y acción de estrategas frente a las problemáticas políticas complejas que tiene Colombia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.